buenas tardes. Nos vamos conectando hoy en este día. Voy a esperar un momento para que se conecten más personas. Dios les bendiga. Voy a esperar un poquito de tiempo para ver si se conectan más personas. Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les fue? Espero que se la hayan pasado muy bien. Hemos estado un poquito ausentes porque pues estábamos como de vacaciones, se podría decir, con la familia, con la familia, aprovechando en estas fechas. Aprovechando estas fechas que sabemos que mucha gente se junta. Y pues los niños están de vacaciones. Aprovechamos al máximo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de estar con mi familia. Y pues hoy estoy solita porque mi esposo se fue a un evento de varones. Anda con los varones ahorita. Se fueron a un evento de varones con la iglesia. Se fueron a gozar allá. Y es una bendición aprovechar esos eventos que hacen. Yo le dije, sí, amén, vete al evento de varones. Yo aquí, el Señor me ponía esta palabra, ya tenía tiempo, y le decía al Señor, pues si era el momento de hablar, y me lo confirmó. Y pues espero que sea de bendición ahora sí que el tema, o ahora sí para compartir con ustedes sobre cómo enfrentamos nuestros problemas. Cómo los enfrentamos. Entonces, pues eso me hablaba el Señor. Pero quiero hacer un poquito de tiempo para ver si llega alguien por ahí. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Le doy gracias a Dios, como les digo, por estar comenzando este año nuevo, este año lleno de propósitos, lleno de esperanza, lleno de cosas que queremos cumplir. Y una de ellas es no dejar de seguir compartiendo, no dejar de alzar la voz, no dejar de dejar un mensaje para ustedes que sea de bendición, que sea de aliento, que sea de ánimo. Estoy tan contenta porque mi iglesia es una de tantas que se unieron, porque me doy cuenta que varias iglesias se levantaron y se unieron en ayuno, en oración, 21 días de ayuno y de oración. Y le doy gracias a Dios porque pues en mi iglesia también se convocó a ayuno y oración, y es una bendición tan grande. Es una bendición tan grande, y yo no sé si en tu iglesia estén haciendo esto, pero es una bendición tan grande que se levanten a hacer esto en cada iglesia. Me di cuenta porque estoy en unos grupos ahí que varias iglesias de todo el mundo están abriendo sus puertas, están haciendo oración en la madrugada, están convocando ayuno, y es algo tan hermoso. Yo digo, wow, no somos los únicos, y qué bonito que el Espíritu Santo haya guiado a mi pastora a comenzar este año, 25 días de ayuno y oración. Mi pastor convocó, y estoy muy agradecida con Dios porque es algo bien hermoso. Es algo bien hermoso que estamos haciendo y comenzando el año haciendo esto. Es una bendición. Es una bendición. Y pues vamos por el día 11, creo. Ya vamos por el día 11, 12. Hoy muchos niños entraron a la escuela. Hoy fue el comienzo de todo. Se terminaron las vacaciones para todos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él fue bueno. Yo pude estar con mi familia, vinieron mis hermanos, estuvimos pues compartiendo. Es una fecha que me gusta mucho en lo personal, porque pues nos sentimos un poquito unidos, porque en todo el año pues casi no se puede, porque cada uno tiene sus compromisos, pero pues a final de año como que siempre hay más chancita porque hay vacaciones.
Y pues los que se van conectando, les comentaba de que el Señor me ponía esto a hablar sobre cómo enfrentamos nuestros problemas. Cómo enfrentamos nuestros problemas. Y una de las historias que más me apasionan, que más me agradan, que siempre me ha gustado mucho, es la historia de David. Y el Señor me llevaba a estas situaciones donde David estuvo viviendo unos momentos un poco duros, un poco difíciles, yo creo que muy duros y muy difíciles. Y me hablaba sobre David, sobre Primera de Samuel 30. Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Que a veces yo creo que todos enfrentamos un problema, una situación. La vida nos sorprende con cosas que nos llegan, a todos nos llegan, ¿verdad? Los problemas o las situaciones, las adversidades. Dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová, dice su palabra, ¿verdad? Y está tan tremendo esto que me hablaba sobre eso, porque yo entiendo que no somos exentos de pasar problemas. David era un rey, David tenía muchos hijos, tenía poder, tenía muchas riquezas. Dios estaba con él, pero en su familia se levantó uno de sus hijos contra él. Vamos a estar hablando sobre esto, y vamos a estar hablando también sobre cuando los amalecitas llegaron a donde estaba sitiado David, y se llevaron a sus familias, ¿verdad? Y cómo David enfrentaba las situaciones, cómo David enfrentaba los problemas, cómo David eran cosas fuertes, eran cosas tremendas. Y una de las cosas es esa pregunta: ¿cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo enfrentas los problemas? ¿Qué haces cuando viene el problema? Entonces me hablaba sobre esto, sobre Primera de Samuel 30. Lo voy a leer hasta el 9, hasta el 10. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y había asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense, llegaron a la ciudad, quemaron todo y se llevaron todo. Se llevaron a sus hijos, a sus mujeres. Imagínense, o sea, fue fuerte en ese momento para ellos. Y entonces dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Se llevaron a las mujeres de David. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amimelec: yo te ruego que me acerques al ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David, le pidió las vestiduras sacerdotales. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y entonces David se fue, y el Señor le dio la victoria, amén.
Pero imagínense qué tremendo, o sea, y vamos a ver la otra historia también más adelante, qué tremendo, cómo enfrentó David eso, qué fue lo primero que hizo, qué es lo primero que haces cuando viene el problema, cuando viene la situación, cuando viene la aflicción, cuando pasamos cosas fuertes, porque una de las cosas que va a determinar nuestra vida en Cristo es cómo actuamos bajo presión, cómo actuamos cuando nos visita la situación, qué hacemos, cómo actuamos. Y creo que depende mucho de cómo reaccionamos a la situación, a lo que enfrentamos. Depende mucho y se ve muy claro cómo vas a reaccionar. Es dependiendo tu relación con Dios y tu confianza en dónde está puesta. Porque David no se dolió. David sintió quizás temor, se angustió por un momento. Claro que David sintió eso, pero fue y consultó a Dios. ¿Qué es lo primero que haces cuando viene la prueba, cuando viene la duda, cuando tu hijo se levante, cuando pasen los problemas en casa? Porque pasan los problemas en casa, claro que pasan. Aquí lo que estamos hablando es cómo enfrentamos los problemas. ¿Cómo enfrentamos los problemas? Estamos leyendo 1 Samuel 30, donde vemos que llegan a donde estaban las familias ahí de David y de su ejército, y cómo quemaron todo y se llevaron todo y querían apedrearla a David por causa del dolor que estaban sintiendo, porque se llevaron cautivos a todos. Y lo que David hizo fue consultar a Dios, fue hablar con Dios y preguntarle ¿qué hago, Señor? Voy, los alcanzo, vas a estar conmigo, me vas a ayudar. Y el Señor le dijo, ve porque los vas a librar de la cautividad. Ahí en 1 Samuel 30 nos muestra esta historia, ¿verdad? Nos muestra esta historia y nos muestra cómo Dios extendió su mano en esa situación fuerte, tremenda. Dice que los hombres lloraban. Imagínense, para que un hombre de guerra llore de ese modo. Imagínense qué fuerte fue ver todo quemado, todo destruido, no regresar y no ver a tus hijos, no ver a tu esposa. O sea, fue algo fuerte lo que vivió. ¿Cómo enfrentamos los problemas? Lo que primero David fue que pidió su traje sacerdotal para ir y buscar y estar delante de la presencia de Dios y consultarle a Dios. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Vas delante de Dios cuando estás pasando una situación, un problema? ¿Qué hacemos cuando estamos viviendo un problema, una situación? Esto fue tremendo lo que pasó y me hablaba mi corazón. Dije, wow, definitivamente nuestra relación con Dios es tan importante. Es cultivarla, esa es la relación que uno debe de trabajar más cada día, meternos con Dios. Por eso yo les decía al principio del video que estaba tan contenta y tan agradecida con Dios por estos 21 días de ayuno que estamos haciendo, y que no nada más nosotros, mi iglesia, sino muchas iglesias, porque eso es trabajar en nuestra relación con Dios, eso es fomentar su presencia, afinar nuestro oído, que moramos un poquito nuestra carne. ¿Cómo podría explicarles? Es que me hablaba mi espíritu sobre esto, sobre cómo es tan importante pedirle a Dios, hablar con Dios, pero no cualquier persona puede tener esa confianza, quizás porque no tienen ese acercamiento con Dios. Quizás les cueste un poquito más, porque quizás han dejado como a un lado la importancia de lo que es el orar, el hablar con Dios. David estaba pasándola bien tremendo, bien difícil. Y más adelante en 1 Samuel 15:30, voy a ir a 1 Samuel 15:30. 1 Samuel 15:30. No sé si muchos recuerden la historia que uno de sus hijos se levantó contra él también en su propia casa. En su propia casa uno de sus hijos se levantó contra él para quitarle el reino. No sé si recuerden esa historia también. ¿Y qué creen que hizo David? Qué tremendo, ¿verdad? En su propia casa, con su propia familia. Muchas veces muchas veces se levanta, ¿verdad? Pues ahora sí que la adversidad de nuestra propia casa. Imagínense lo que estaba viviendo David. Su propio hijo se había levantado contra él para quitarle el reino.
Ok, primera de Samuel 15:30. Vamos a ver. No, segunda de Samuel, es segunda de Samuel. Segunda de Samuel 15:30. Bueno, la historia cuenta de que Absalón se había levantado en contra de su padre para quitarle el reino, ¿verdad? Es una historia tan tremenda porque empezaron a pasar muchas cosas en la casa de David, ¿verdad? Y una de ellas resalta es eso, cuando Absalón se levantó contra él. A veces en nuestra propia familia se van a levantar cosas, ¿verdad? A los que van llegando estamos compartiendo sobre cómo enfrentamos nuestros problemas. ¿Cómo enfrentamos nuestros problemas? El Señor me hablaba sobre David, sobre cuando los amalecitas llegaron ahí donde estaban ellos, quemaron todo, destruyeron todo y se llevaron a su familia. Para los que van llegando, ¿verdad? Estábamos hablando sobre eso y sobre cómo David, sobre cómo todos estaban mal, llegaron, dice la Biblia que lloraron hasta no sentir fuerzas, ¿verdad? De tanto llorar. Estuvo tremendo eso. Y el Señor le habló tremendamente. El Señor le habló y le dijo, ve porque yo voy a pelear por tu familia, los voy a librar de ser cautivos, ¿verdad? Y la otra historia, más adelante, en 2 de Samuel 15:30, nos habla de cómo a Absalón se levantó, ¿verdad? Igual en contra de él, para quitarle el reino. Es una historia que usted tiene que leerla. Está muy tremenda y aprendes mucho de esto. Y aprendes de que a veces en nuestra propia casa van a salir los problemas más tremendos y más fuertes, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo David? Fíjense qué hizo David. Dice, y David subió la cuesta de los olivos y lo subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y iban llorando mientras subían. ¿Y qué hizo? Subió al monte de los olivos, subió. No se quiso desquitar, no se puso al tú por tú. David tenía experiencia para derrotar a su hijo. David tenía experiencia para enfrentar a su hijo. David podía ir con su ejército y fácilmente podía terminarse el problema ahí porque él tenía experiencia en guerra, pero era su hijo el que se había levantado contra él. Era su propio hijo, imagínense. Qué tremendo, cómo yo me imagino a David mientras todo esto estaba pasando, mientras muchos traicionaron a David, su propio hijo, imagínense el dolor que estaba viviendo, iba subiendo y lo que hizo fue subir al monte. Sube al monte cuando se levante la guerra en tu casa. ¿Cómo enfrentas los problemas? ¿Te pones al tú por tú con tus hijos? ¿Quieres que las cosas se hagan a tu manera o a la manera de Dios? ¿Le consultas a Dios las situaciones? ¿Cómo enfrentamos los problemas? Estamos hablando de que David consultaba a Dios. David, en vez de enfrentar las cosas en el momento, retrocedió y fue al monte a buscar a Dios. Esta es una de las historias que me enseña mucho a mí. ¿Cómo voy a enfrentar los problemas que vengan a mi vida? Él consultó a Dios. Él consultó a Dios, a pesar de que yo imagino que más de uno le decía, tú nada más dime y yo voy y termino con esto. Claro que sí hubo personas que se levantaron para decir eso. Y al final sabemos la historia que él murió. Pero no, David nunca quiso quitarle la vida a su hijo. Porque era su hijo. Qué difícil, ¿verdad? Qué tremendo. Qué tremendo. Pero todo eso se levantó en la casa de David. Y David, con su corazón destrozado, descalzo, subió al monte a hablar con Dios. Subió, yo me imagino, a desahogarse, a tomar fuerzas. Sube al monte. Cada vez que venga la aflicción, cada vez que venga algo que sientes que se te sobrepasa, cada vez que venga la prueba, la dificultad, el problema, sube al monte, consulta a Dios, dobla tus rodillas, no actúes
por impulso. No abras tu boca hasta que no sientas paz, hasta que no hables con Dios, hasta que Dios no te dirija a decir las palabras que tienes que decir. Y eso me habla a mí también el Señor en su palabra. Aprender a tener dominio propio en medio de la situación, a darle el control a Dios en la situación, porque Dios sabe qué hacer. Él tiene el control de las cosas. Y eso me hablaba y me llenaba mi corazón. Me llenaba mi corazón, la verdad, de que fue fuerte lo que vivió él. Imagínense, uno de sus propios hijos se levantó contra él. Uno de sus propios hijos se levantó contra él. Tan tremendamente, tan tremendamente. Conocemos la historia en 2 de Samuel 15:30. Para los que van llegando y quieren anotar ahí, dimos 1 de Samuel 15:30 y 1 de Samuel 30 del 3 al 4 también estuvimos leyendo. Y estuvo tan tremendo esto que él vivió. ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo los enfrentas? ¿Qué haces cuando viene la angustia? ¿Qué haces cuando los de tu propia casa se levantan contra ti? ¿Qué haces cuando la vecina empieza a hablar? ¿Qué haces cuando escuchas que están contra ti la gente? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? Es difícil a veces quedarse callado. Es difícil a veces dejar que Dios pelee por ti. Me ha pasado, hermanita, y siento a Dios porque es difícil, créame. El querer el saber la verdad y el querer defenderte muchas veces es una reacción humana que muchos tenemos y muchos queremos a veces, ¿verdad? Pero es mejor quedarse callado. Es mejor dejar que Dios pelee por ti. Y créame que Él va a obrar. Él va a obrar en su tiempo. Y todas las cosas se van a acomodar, ¿verdad? También en 1 de Samuel 23, cuando David estaba en el desierto, habla la historia de cuando Saúl lo estaba siguiendo. Y haz de cuenta que estaban en el mismo desierto, pero uno iba por acá y otro por allá. Dios cegó los ojos de Saúl en ese momento. ¿Y qué hizo David en ese momento cuando sentía que le estaban pisando los talones Saúl? Porque Saúl lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió. Yo me imagino que David ni dormía bien, ¿verdad? Porque buscaba matarlo. Él lo que hizo fue consultar a Dios. Igual, consultó a Dios en ese momento. Pidió el efod, pidió las vestiduras sacerdotales para consultar a Dios. Fueron cosas tan tremendas que es una gran enseñanza que nos deja. Amén. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo enfrentamos los problemas? Vemos a un David que se levantaron los de su propia casa, tuvo persecución, problemas fuertes, problemas grandes que yo creo que muchos hemos vivido o estemos quizás algunos pasando. Como dicen, cuenta hasta 10, respira y pregúntale a Dios, ¿qué hago, Señor? ¿Respondo? ¿No respondo? ¿Qué hago, Señor? Ve al monte, sube al monte antes de que tú quieras reaccionar humanamente. Consúltale a Dios antes de que tú quieras reaccionar humanamente. Ve, dobla tus rodillas, pregúntale a Dios, ¿qué hago? No sé por qué situaciones estén pasando o vayan a pasar o vayan a vivir, pero David nos enseña mucho que lo más importante es tu relación con Dios. Él es la guía, Él es la guía, Él es la verdad, Él es el que te va a hacer que no tropieces. ¿A cuánto nos ha pasado muchas veces que reaccionamos en el momento por una situación y después decimos, ay, ¿por qué dije eso? Debí de haberme quedado callada. No debí de haber dicho eso. No debí de haberle contestado. ¿Por qué le contesté? No debí de haberme defendido. Al final la verdad siempre va a salir a la luz. Al final, si tú eres una mujer de Dios, si tú eres un hombre de Dios, Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti, Él lo va a hacer. Porque va a ver tu obediencia, va a ver que tú te estás sometiendo a Él. Va a ver que todo tu carne, todo tu cuerpo quiere reaccionar, pero tú te estás sometiendo a Él. Amén. Y Dios va a honrar eso. Dios va a honrar tu silencio, Dios va a honrar tu confianza en Él. Dios va a honrar que
que tú estés poniendo tu confianza en Él y la respuesta venga de Él. Claro que Dios lo va a honrar. A veces las situaciones no se van a arreglar en el momento. A veces no vas a tener una respuesta en el momento. A veces es con el tiempo. A veces es con el tiempo. A veces es con entregarle a Dios la situación y las cosas. A veces las respuestas no las vamos a tener en el momento, ni la solución va a venir así, sino que es parte de quizás de un proceso que Dios nos está enseñando, amén. Pero wow, o sea, yo veo a un David y yo he escuchado esta historia sobre Absalón y muchos hablan de que por mucho David pudo haber parado las cosas así. Por mucho David pudo haber parado las cosas así, pero no lo hizo a su manera. No lo hizo a su manera, sino que consultó a Dios, subió al monte y consultó a Dios. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles que nos va a tocar ahora sí que aprender a entregarle a Dios la situación, a pedirle a Dios sabiduría para contestar, a pedirle a Dios sabiduría para hablar muchas veces en medio de la situación. A veces es mejor tener paz que tener la razón, como dicen, ¿no? Porque la gente a veces como que es como muy necia, ¿no? Y más cuando el enemigo la está usando a veces para tocar algo de nosotros. Y muchas veces Dios lo permite para ver cómo reaccionamos. Pero de todo uno aprende y de todo uno crece. Y esta es la pequeña reflexión que traigo el día de hoy. Esa es la pequeña reflexión que traigo el día de hoy de cómo enfrentamos nuestros problemas. Y vemos la historia, ¿verdad? Estas pequeñas historias que les comentaba de lo que hizo David. Y si usted quiere leer toda la historia, léase todo Primera de Samuel y toda Segunda de Samuel. Y créame que se va a gozar mucho. Lea todo Primera de Samuel y todo Segunda de Samuel y Dios le va a hablar y usted va a aprender mucho sobre cómo David enfrentaba los problemas, cómo David enfrentó uno de los problemas más grandes, que fue que uno de sus hijos quiso quitarle el reino, ¿verdad? Lo que él hizo fue subir al monte, consultar a Dios y hasta no tener paz, no tener la dirección de parte de Dios, entonces él se mantuvo ahí. Y es lo que debemos de aprender nosotros, a mantenernos quietos. Dice la palabra de Dios que Él nos dará la victoria, amén. Que Él nos dará la victoria. Bendiciones, mi hermanita Salia, bendiciones, mi hermanita Flor, bendiciones. Él nos va a dar la victoria. No actuemos este año. Yo quiero aprender este año más. Yo creo que es una de las cosas que más quiero trabajar en mi vida, es aprender a no dejarnos llevar por el momento, por lo que estamos viviendo, sino tomar un alto y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué está pasando con esto? Mira esta situación que estoy viviendo, que estoy pasando. No, siento que no puedo. Pregúntale a Dios cómo lidiar con la situación y Dios te va a dar la victoria. Muchas veces me pasó el año pasado, hace como 2 años, pasé una situación muy, muy difícil, muy, muy tremenda y yo no quise aclarar nada, yo no dije nada, solamente mi relación con Dios me decía: no digas nada, no te defiendas, no hables, no confrontes, deja que yo voy a orar y yo voy a hacer. Deja, porque yo voy a orar y yo voy a hacer. Y la respuesta se dio solita. Todas las cosas salen a la luz. Todas las cosas salen a la luz. Todas las cosas Dios las acomoda en su tiempo. Muchas veces hay gente que te va y te pide perdón y tú ni sabías. Y esa persona estaba en una lucha a veces, ¿no?, contigo. Pero así obra Dios de muchas maneras. Obra Dios de muchas maneras. No es fácil. Uno llora mucho, hermano, hermanita, amiga. Uno llora mucho cuando quiere hacer las cosas bien. Porque como te digo, como carne uno quiere reaccionar y quiere hacer y quiere resolver inmediatamente, ¿no? Pero hay veces que tenemos que esperar. Y mejor doblar rodillas y mejor preguntarle a Dios si dejamos las cosas y que Él obre.
en los corazones, en las vidas, en la situación. Dios ha sido tan grande. Dios me ha defendido muchas veces, me ha contestado muchas veces. Dios me está enseñando todo esto. Yo creo que a muchos nos está enseñando esto. Ay, porque humanamente es difícil. Humanamente es difícil. Pero nosotros no tenemos el control de las cosas. De nada, simplemente cuando entendemos que no tenemos el control de las cosas, entendemos que Él tiene que obrar, que le tenemos que dejar el control a Dios. Amén. Deja que se levante, que digan, que hablen, que hagan, que el enemigo usó al hermanito fulanito, a sutanito, a tu propio hijo, tu esposo se está rebelando en contra. Dobla rodillas, dobla rodillas. Dobla rodillas, ábrele tu corazón a Dios, llora todo lo que tengas que llorar, pero en su presencia, delante de Él. Señor, yo quiero hablar, yo me quiero defender, yo quiero decir, pero quiero entregarte esto a ti porque esto me supera. Deja que Dios pelee por ti. Dios te bendiga, Liz Reyes, Dios te bendiga. Gracias por tus corazones. Deja que Dios pelee por ti. Que este año veas la mano de Dios, veas la respuesta de parte de Dios. Veas a Dios obrando y tú tranquilito. Es difícil a veces, muy difícil, pero creo que una de las cosas que nos va a ayudar es la oración, es el ayuno, es el estar constantemente con Él. Eso nos fortalece, es como cualquier relación. Tú estás con alguien muy seguido, continuamente tú estás con alguien, tú fortaleces esa relación, tú te sientes confiado en esa relación. Amén. Tú te sientes confiado en esa relación, tú te sientes feliz. Sabes que esa persona va a dar la cara por ti, va a solucionar. Esa es mi confianza en la que yo quiero trabajar este año. Trabaja en esa confianza en tu relación con Dios, para que no seamos nosotros queriendo solucionar las cosas todo el tiempo, sino aprender a resolver nuestros problemas de la mano de Dios, como lo hizo David. Cuando uno de sus hijos se levantó contra él, cuando fueron y se llevaron a su familia, que fue cautiva, cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Usted va a leer de 1 Samuel a 2 Samuel, todo el tiempo él estuvo consultándole a Dios. Consultándole a Dios. Fue delante de él. No fue fácil. Iba llorando, iba afligido, sintió temor. ¿Verdad? Como nosotros, pero Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Dios va a pelear por ti. Quiero dejarte esta reflexión y que en esta noche, si alguien siente que ha menguado un poquito en su relación con Dios, si siente que no siente esa confianza, si sientes que estás cansado, muchas veces por eso sentimos ese cansancio a veces. Por eso nos sobrepasan muchas veces las cosas. Se lo dice una persona que era como muy así como somos muchos que queremos decir nuestra verdad, ¿no? Queremos hablar, queremos defendernos, queremos decir, pero Dios nos está enseñando a que confiemos en Él, a que pongamos las cosas en sus manos. No es fácil, pero es lo correcto y es lo que te va a ayudar a seguir adelante. Es lo que te va a ayudar a que veas la respuesta de parte de Dios. Muchas veces estamos obrando a nuestra manera. Queremos hacer nuestra voluntad. Y le estamos quitando el control a Dios muchas veces de la situación. Porque nosotros queremos resolver las cosas. Pero vemos a David cómo lo entregó todo, ¿no? Y está muy tremendo, hermanito. Pero volviendo a lo que les comentaba, si hay alguien ahí que está batallando con su relación con Dios, que no se siente tan fuerte, que está viviendo una lucha, una batalla, quizás alguien cercano a él se levantó y le está doliendo hasta el alma, hasta el corazón. David sintió lo mismo. David sintió lo mismo. Imagínense, su propia sangre se levantó contra él.
Vamos a vivir muchas cosas. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicciones. Y lo que más me interesaba compartir esto es que vemos a que mucha gente está desertando en el camino porque viene la prueba, porque viene la lucha y no supieron cómo lidiar con la situación, y la situación los absorbió y la situación los destruyó completamente. ¿Por qué? Porque vemos que se descuidó su relación con Dios, se descuidó la fuente de su confianza, de su fortaleza, se descuidó la fuente de la sabiduría que te da dirección de cómo, de qué hacer y qué decir. Y muchas veces vemos que gente se queda en el camino porque la situación lo absorbió, lo quebró, lo destruyó muchas veces, ¿verdad? Pero vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Nada está perdido, nada. Todo Dios tiene el control. Vuelve ahí delante de Dios y dile: Señor, perdóname, he querido hacer las cosas a mi manera, Señor. Perdóname porque en vez de consultarte a ti primero, yo quise hacer mi voluntad. ¿Verdad? Es difícil. Es difícil. Y quisiera seguir platicando aquí con ustedes y animándoles a que sigamos adelante. Hay que seguir adelante, no hay otro camino más hermoso que este. A pesar de las luchas y las pruebas, porque no somos diferentes a las demás personas, ¿verdad? Sino que nosotros tomamos una decisión de servir a Dios y de seguirlo a Él. Pero nos atacan los problemas igual, nos atacan las situaciones, nos visita la enfermedad, a veces perdemos familia que amamos, a veces no creo que David haya sido el único que se le haya levantado a alguien en su casa, ¿verdad? Muchas personas estamos viviendo situaciones tal vez delicadas, pero esta palabra es para ti. Vuelve a tu altar y pídele a Dios que se restaure esa confianza, que se vaya todo temor, que se vaya toda incredulidad, que se vaya toda duda, que se vaya todo eso, sino que empecemos a confiar en Dios. Yo entiendo que yo no tengo el control. Yo entiendo, y desde esa vez que pasé esa situación y que yo me pude haber defendido, yo pude haber dicho, yo tenía pruebas de la verdad, yo simplemente se lo entregué a Dios. Se lo entregué a Dios. Y si es un tema muy delicado, usted vaya con sus pastores. Pida oración, pida cobertura, pida dirección, pida administración, pida lo que necesite. Todo lo que necesite. Pero viva el proceso de la mano de Dios. Viva el proceso de la mano de Dios. Dios le bendiga a mi hermanita Esther. Amén. Vivamos el proceso de la mano de Dios. Y sí, Dios me dio la victoria. Y Dios me dio más de lo que yo esperaba, porque después de eso vino una bendición bien grande. Quizás ahí viene la bendición de parte de Dios para tu vida. Después de esto que estás viviendo, que estés pasando, Dios te va a entregar algo. Dios te va a entregar esa respuesta. Dios te va a hablar y te va a guiar. Quizás llevas haciendo las cosas al revés por mucho tiempo. Pero lee Primera de Samuel, lee Segunda de Samuel. Yo sé que Dios te va a hablar como me habló a mí. Y sigo trabajando en eso, sigo trabajando. De soltarle a Dios las cosas, de soltarle a Dios el control. No tenemos el control de nadie, no podemos cambiar a nadie. No tenemos el poder de hacer nada, simplemente Dios es el único que puede cambiar, que puede transformar, que su poder está ahí, que Él puede hacer algo grande. Hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe, amén. Y pues con esta pequeña reflexión, yo quiero seguir hablando con ustedes. Me siento muy feliz, me siento muy contenta. Créeme que hablar, no quiero hablar aquí y ser como, ¿cómo les puedo explicar? Sino que cada palabra sea de bendición para ustedes. Cada palabra que sea de bendición para ustedes. Cada palabra llene sus vidas, sus corazones, y que juntos nos estemos motivando a continuar, porque créeme que se está cumpliendo la palabra de Dios.
Se está cumpliendo la palabra de Dios, las cosas están pasando. No sé si usted sepa que no sé si puedo hablar de política aquí, no me gusta hablar mucho de política, pero abra sus ojos y disciernan el tiempo que está viviendo. Abra sus ojos, salga de ese adormecimiento que hay algunos ahí que están como adormecidos, como que el enemigo los tiene quietos, adormecidos. Despierte y que el Espíritu Santo le hable y que pueda discernir el tiempo que está viviendo usted aquí. Un tiempo tremendo. Y que quiero compartirles que tenemos un invitado para el próximo lunes y vamos a estar hablando sobre un tema muy, muy, muy bonito. Primeramente Dios, amén. Tenemos un invitado para el próximo lunes y ese es el mensaje. Ese es el mensaje, que Dios nos despierte, que nuestro espíritu esté alerta, que Dios nos guíe a cómo enfrentar los problemas, ¿verdad? Que Dios nos ayude a todos. Dios me los bendiga y quiero hacer una oración. Dios me la bendiga, hermana Flor, le mando un abrazote, mi hermana Flor hasta Sinaloa. Dios me la bendiga. Que Dios nos ayude a todos, hermanitos. Sigan orando los unos por los otros. Sigan la lucha, que no estamos solas. Sigamos en la lucha, me refiero a seguir ahí. A seguir ahí peleando. Mientras usted siga ahí orando, usted está siguiendo en la lucha. Hay que seguir ahí, amén. Vamos a orar por aquellas que tal vez se sienten que les faltan fuerzas, que les falta dirección de parte de Dios, que el problema en vez de resolverse se hizo más grande. Quizás no sabemos, ¿verdad?, quién esté viviendo algo así, pero vamos a orar. Padre eterno, te pido por mis hermanitas que están ahí, Señor Jesús. Yo no sé qué estén viviendo, yo no sé qué esté pasando en sus hogares, pero tú conoces todas las cosas, Señor. Yo te pido por cada una de ellas y de ellos, los que van a estar aquí escuchando este audio, Señor, este video, Padre eterno. Yo te pido que tú les ayudes, les fortalezcas, Señor, los guíes, que tu Espíritu Santo enderece todo lo torcido, Señor, y transforme, Padre, esa situación en bendición para sus vidas, en crecimiento, Señor, que sea como un abono a sus vidas esa situación que el enemigo ha querido usar para destruirla, Señor, sea como abono a su crecimiento, a su madurez espiritual, Señor, y usted traiga ese crecimiento a través de esta situación que ellos estén viviendo, que ellos estén pasando, Señor. Trae, Señor Jesús, ese acercamiento, Señor, que este año estemos más cerca de ti, Señor, que este año, Padre eterno, podamos tener esos oídos sensibles a tu voz, Padre eterno, nuestro espíritu esté despierto a ti, Señor, a lo que tú quieres decirnos y hablarnos a nuestro corazón, para poder ser de bendición en nuestros hogares, hablar con sabiduría, con prudencia, Señor, no estar ahí, Señor Jesús, siendo imprudentes, Padre eterno. Perdónanos, Señor Jesús, porque muchas veces hemos actuado por impulso, Señor, por inmadurez, Señor. Te entregamos cada situación, Señor, en cada hogar, Padre eterno. Te damos el control de todas las cosas, Señor Jesús, y nos quitamos nosotros para que sea usted obrando en las vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga. Pues bonito inicio de año a todos, feliz año, espero que se la hayan pasado bonito con sus familias. No eres el único que está librando una batalla, que está viviendo algo. Créeme que somos muchos aquí que estamos en la lucha también, y ora por ellos. Ora, conviértete en una intercesora, en un intercesor, levanta una oración por nuestros hermanitos, amén. Dios me lo bendiga, hermano Isa Velasco, Dios les bendiga, saludos a todos. Vamos a seguir aquí trabajando. El Señor me decía que somos una voz, amén. Yo no soy nadie, solamente soy un instrumento que Dios puso aquí. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo solo quiero dejar un mensaje, quiero compartir su palabra, pero somos una voz. Tú eres una voz para esta generación. Una voz que necesita oír la gente, amén. La gente necesita que tú te levantes y tú hables la verdad, porque la verdad trae sanidad, la verdad trae cambio, la verdad trae transformación. Y esto es la verdad. Esto de aquí es la verdad, la palabra de Dios, amén.
Sé una voz hablando esa verdad que el mundo necesita escuchar. Amén. Para traer sanidad, para traer transformación, para traer cambio a nuestras vidas. Él quiere trabajar en ti y en mí. Amén. A través de su palabra, a través de tu obediencia a Él. Amén. Dios le bendiga, hermana Moni Mercado. Dios me los bendiga a todos. Compartan el en vivo, por favor. Sigan apoyando. Gracias a mis hermanitas que siempre están ahí compartiendo y están apoyando. El Señor les bendiga. Nos vemos.